Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar delante de su bendita presencia. Hoy es un día especial que el Señor nos ha regalado para poder venir a este lugar a adorarle, glorificar su nombre como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia que somos. Yo creo que cada vez que nosotros sacamos el tiempo para venir a adorar y glorificar el nombre del Señor, es un tiempo bien aprovechado, es el mejor tiempo, ¿verdad?, al cual invertimos en nuestra vida, poder buscar esa presencia maravillosa del Señor. Yo le felicito en esta mañana por estar en este lugar. De verdad que es el mejor lugar que podemos encontrar cada uno de nosotros. Hermanos, en esta mañana, antes de pensar con lo que vamos a predicar en esta mañana, yo quisiera que pudiéramos orar para darle gracias al Señor, darle gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Él sigue haciendo por nosotros, y poder poner este tiempo en las manos del Señor para que sea el Espíritu Santo que hable en nuestra vida de una manera especial. El que pueda ponerse sobre sus pies, le animo a ponerse, y si no hay desde su silla, podamos juntos elevar una oración de acción de gracias al Señor y decirle: Señor, cuánto le amamos y cuánto le necesitamos en nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, nos presentamos delante de tu bendita presencia, como tu pueblo, como tus hijos, Señor, agradecidos por cada una de las cosas, Señor, que tú nos das en todo momento y en todo tiempo, Señor. Sabemos, Señor, que cuando hemos necesitado de ti, ahí has estado, Señor, para ayudarnos, para levantarnos, para guiarnos, Señor, para aconsejarnos, para sanarnos, Señor. Todo el tiempo, Señor, has sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno, Padre mío. Por eso en esta mañana hemos venido a este lugar, Señor, a darte la gloria, a darte la honra, a darte alabanza y adoración, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, decirte en este día, Señor, que te amamos, Padre eterno. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor, y entregaste a Jesucristo, tu vida por cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, este día, Señor, está en tus manos, y te pedimos, Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón, háblanos a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, que hoy hemos venido dispuestos, Señor, a entregarnos por completo a ti, Señor, para que tú hagas con nosotros lo que mejor te parezca. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad tan linda de poder congregarnos como tu pueblo, como tus hijos. En el nombre poderosísimo de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Porque Dios es bueno. Dios es bueno, queridos hermanos. Y este es un tiempo maravilloso delante de la presencia del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos, como les decía, poder compartir su palabra en esta mañana. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Yo sé que este versículo usted lo ha leído muchas veces, lo ha escuchado muchas veces, pero el Señor ha puesto en mi corazón compartir en esta mañana sobre él. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y ¿qué dice al final? Y de dominio propio. Amén.
Vamos a dejarlo ahí. Esa es la lectura que vamos a tener esta mañana. Vuelvo a leer de nuevo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a estar hablando en esta mañana bajo el tema el dominio propio. Amén. Lo quise tocar en esta mañana este tema, queridos hermanos, y quiero decirlo como introducción. Segunda de Timoteo, perdón hermanos. Quise tocarlo, si no sabemos qué va a segunda de Timoteo. Gracias, pastor. Si no nos ha dado Dios, decía 3 cosas importantes. Número 1, decía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero decía, número 1, sino de poder, y número 2, de amor, y número 3 decía, dominio propio. Pero como les decía, vamos a hablar sobre el dominio propio. En estos días, querida iglesia, es visible que en la humanidad, por lo menos en nuestro país, lo que más ha faltado es dominio propio. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se actúa antes de pensar, sin analizar el resultado que puede traer o consecuencias que puede traer a nuestra vida o a la vida de otras personas cuando hacemos, hablamos o actuamos tal vez de alguna manera sin pensar, sin analizar las cosas. Las personas hoy día están actuando sin pensar y sin medir las consecuencias de las cosas y de los errores. Cuando ya se comete el error o se cometen las consecuencias, queridos hermanos, y nos damos cuenta del resultado, muchas veces nos arrepentimos de las cosas, pero ya es demasiado tarde. Pero ya ha pasado algo, ya se ha hecho algo y hemos hecho las cosas sin pensar. Hoy quisimos hablar de este tema por lo mismo, porque hoy la sociedad, hermano, está haciendo las cosas sin pensar, sin pensarla. Y quiero empezar con algo importante en esta mañana. Y hay una pregunta que quise entablar que dice, ¿cómo es nuestra vida en Cristo Jesús? ¿O cómo está siendo nuestra vida en Cristo Jesús? Bueno, yo quisiera decir en esta mañana que nuestra vida en Cristo Jesús, primeramente, es una vida llena de libertad. Es una vida donde el amor de Dios nos ha hecho libres, porque le hemos dado la oportunidad al Señor de que quitara toda atadura en nuestra vida, que quitara todas las cadenas que habían en nuestra vida, y que todas las garras del pecado que nos tenían sujetados fueran quitadas de nosotros. Entonces, nuestra vida en Cristo Jesús, hoy que estamos en Cristo, es una vida totalmente nueva, una vida totalmente separada del mundo, separada del pecado. Y dice la Biblia que nosotros ya morimos al viejo hombre y nacimos en un nuevo hombre creado por Dios, un hombre con el pensamiento de Dios, una persona con el amor de Dios, para decirlo de esta manera, con los sentimientos de Dios. No hace excepción de personas, no critica a las personas, no agrede a las personas. Al contrario, Dios, sin hacer excepción de personas, nos ama a todos por igual. ¿O no es así? ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer al Señor? Si éramos totalmente separados de Dios, si yo les contara toda la historia de mi vida, usted puede decir, sí, de verdad que Dios tuvo misericordia para tenerlo en el lugar que tiene. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Dice, para que en el cuerpo del pecado sea destruido. Oiga, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino a quién le servimos ahora, a Jesucristo el Señor. Ahí es donde debe estar nuestro corazón, nuestra mente, donde debe estar ubicada nuestra vida. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué siente usted o qué sentía
cuando usted ve a dos bandos de personas tirándose piedras, volándose garrote, como decimos secularmente? ¿Qué siente usted? ¿Qué dice usted? Está bueno que le den, tírele más duro. Ojalá, ¿verdad?, que no aguanten nada. Vamos, pueblo, sigan adelante. Usted podía leer en las redes sociales, los que estaban metidos en la casa. Unos cuantos, vea lo que le voy a decir, unos cuantos tirándose piedras, garrote, y otros en las redes sociales: vamos, pueblo, no aflojen, sentados en el sillón de la casa, ¿verdad? Y otros por allá tirando carbón, ¿verdad? Sigan adelante. Hay un hermano mío que trabaja Cabezal, que maneja Cabezal, perdón. Dice que estuvo como 4 días, ¿verdad?, en un solo punto, no podía moverse para ningún lado. Y él apoyaba la huelga al 100%, ¿verdad? Y un día de esos, conversando con él, me dice: ya no sé si llevarle piedras a los manifestantes o llevar antimotines para que los quiten. Dice: qué duro andar en la calle hoy día, dice. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Y me tomé de esto por algo que dijo el pastor la semana pasada. La iglesia debe ser neutra en este tipo de cosas. La iglesia debe estar orando y clamando a Dios para que sea la mejor solución en todas estas cosas que acontecen. Porque vea lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dice la palabra del Señor: todas las cosas en nosotros ya fueron hechas nuevas. El pecado no tiene por qué abundar en nosotros ni dominar en nuestra vida. Es una vida totalmente nueva, una vida totalmente cambiada la que nos ha regalado el Señor. Entonces, cuando estamos hablando de que cómo es mi vida en Cristo Jesús, bueno, yo quiero decirles ahora: mi vida en Cristo Jesús es una vida totalmente nueva, una vida totalmente cambiada. Yo no tengo, como hijo de Dios, por qué andar ofreciéndole golpes, manazos, piedradas, queridos hermanos, a ninguna persona. La iglesia no tiene por qué reflejar el odio cuando Cristo nos ha acogido con amor a nosotros. Si no le importó quiénes éramos, no le importó dónde estuviéramos, en qué lugar metió las manos al Señor para sacarnos y darnos la vida que hoy tenemos, una vida totalmente nueva en Cristo Jesús. Ahora, ¿será que en Cristo Jesús, y aquí viene el punto donde yo quería llegar, ¿será que en Cristo todavía habrá cosas difíciles que tenemos que dominar? ¿Qué piensan ustedes? Aún en Cristo habrán cosas que debemos dominar, que no tenemos dominio sobre ellas. Lo que podría pasar en nosotros es que tal vez hay áreas en nuestra vida que están siendo muy difíciles de dominar. El carácter, el pecado, ¿verdad? Decía una vez, escuché a una persona diciendo: mi debilidad son las mujeres. O podría pasar al revés: mi debilidad son los hombres, podrían decir las mujeres, ¿verdad? Son cosas en nuestra vida que están muchas veces fuera de control y no tenemos dominio sobre ellas. Y eso está perjudicando nuestra vida y nuestra relación delante de Dios. Porque si no aprendemos, querida iglesia, a dominar todas estas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, puede ocurrir que el día de mañana estas cosas nos separen del Señor. Y si no pensamos antes de actuar, cuando recapacitemos, tal vez hemos cometido muchos errores que nos van a traer consecuencias fatales en nuestra vida. Porque más adelante lo vamos a ver, pero hay que empezar a pensar las cosas
antes de hacerlas. Antes, queridos hermanos, de que vengan consecuencias graves a nuestra vida y que el enemigo empiece a ganar terreno en nuestra vida, yo tengo que pensar antes de actuar y empezar a tener dominio sobre las cosas que me están perjudicando y me están separando de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Tenemos dominio, no tenemos dominio sobre estas cosas, y muchas veces ellas sí tienen dominio sobre nuestras vidas. Podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿habrá algún aspecto en nuestra vida que consideremos que esté fuera de control? Deseos carnales, pensamientos. Queridos hermanos, como lo ha dicho el pastor otras veces, muchas veces usted va a buscar algo en internet y usted va a buscar hasta cosas bíblicas, buscamos muchas veces, y se abre un recuadrito ahí pequeñito donde te insta a ver otras cosas, a tentarte a otras cosas. ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos ese dominio sobre nosotros mismos? Muchas veces caeríamos en esos errores que van a traer consecuencias fatales a nuestras vidas. Tal vez incluso, hermano, puede ser hasta nuestras propias finanzas, que estamos siendo hasta malos administradores con nuestras finanzas. Como decía al principio, nuestro carácter en relación con otras personas. Hermanos, podemos incluso estar teniendo problemas de no poder controlar nuestra lengua, como dice la Biblia también, ¿verdad? Que la lengua es un miembro pequeño, pero que puede encender un fuego muy grande, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas, queridos hermanos, y podríamos decir muchas cosas más que podrían estar fuera de control de nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, sería importante hacer un alto y empezar a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué áreas de mi vida tengo que empezar a trabajar para que mi relación contigo sea una relación maravillosa, digámoslo de esa manera? Para que mi relación con Dios sea algo glorioso. Hermanos, porque hay personas que tienen áreas en su vida que no los dejan crecer espiritualmente, no los dejan avanzar espiritualmente, porque no tienen dominio sobre ellas. Ahora, ¿cómo puedo llegar a tener ese dominio propio? ¿Cómo puedo llegar a controlar todas esas áreas en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para que todo esto cambie en mi vida? Dice que hay que dar un primer gran paso para lograr estas cosas. Y ese primer gran paso para retomar el dominio propio de mi vida y entregarle todo el control de mi vida al Señor, dice que número 1 sería identificar las cosas que podemos corregir y cambiar. Acciones que estuvieron incorrectas y cambiarlas por acciones positivas, por acciones correctas que me lleven a hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, sino la voluntad del Señor, para que todo sea diferente, para que ya sea el Señor que empiece a tomar posición de mi vida. Y si tuviéramos que hasta pedir perdón muchas veces por las cosas que hacemos, yo creo que es el tiempo de hacerlo. ¿Sabía, hermano, que una de las cosas que más cuesta, aún entre los hijos de Dios, es pedir perdón? Cuesta pedir perdón. ¿O es fácil llegar cuando cometemos un error? Es fácil llegar a una persona a pedirle perdón. Yo creo que el perdón en nuestra vida es de las cosas más importantes que tenemos que trabajar como hijos del Señor. Es de las cosas más importantes. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos perdonará a nosotros.
Vemos lo importante que es cuando yo tengo un corazón sano que yo puedo perdonar. Vemos lo importante que es cuando yo tengo un corazón sano que puedo pensar las cosas bien, que puedo pensar antes de actuar, que puedo pensar antes de hablar. Hermanos, porque cuando no pensamos y decimos palabras, unas simples palabras pueden derribarle la vida a una persona, a como unas simples palabras pueden levantar a una persona del hoyo. ¿Cómo estamos teniendo nosotros nuestra vida delante del Señor? ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? ¿Qué cosas están dominando mi vida que tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que entregarle al Señor? Incluso, hermanos, lastimosamente, aún entre la iglesia hay personas que tienen problemas hasta con vicios. Y no solamente vicios de drogas o licores o este tipo de cosas, sino vicios aún con cosas que no se tienen que ver en las redes sociales, en el internet. Y tienen ese problema delante del Señor. Y ese problema tal vez ha dominado sus vidas por años y no han podido cambiar esas cosas. Pero ¿sabe qué es lo que falta? Dar ese primer paso y entregarle todas las cosas al Señor. Y poner todas las cosas en manos de Dios, porque nosotros con nuestra propia fuerza no podremos cambiar absolutamente nada, sino hasta que le demos a Dios el lugar que se merece en nuestra vida, sino hasta que le demos al Señor el lugar que se merece en nuestro corazón, para que sea Él el que nos ayude a dominar todas estas cosas que nos están separando de Dios, como pueblo y como iglesia. ¿Cuántos hermanos cristianos, no voy a decir de aquí porque yo sé que aquí no andamos en esas cosas, cuántos hermanos cristianos anduvieron ahí en esas manifestaciones tirando piedras y todo? ¿Se puede imaginar usted un hijo de Dios ahí? Ver a Jocelyn ahí con un pasamontañas tirando piedras. ¿Ah? Imagínense ustedes. ¿Qué dirían ustedes, hermano? Si ven a Jocelyn ahí tirando piedras con un pasamontañas y un bate de béisbol en la mano. ¿Qué hace, pastor? ¿Usted sí la ve? Imagínese usted, ¿verdad? Qué difícil es, queridos hermanos. Ok, entonces, así nos damos cuenta que cuando empezamos a dar el primer paso, nos vamos a dar cuenta de que si le damos el lugar a Dios, nuestra vida está llegando a una verdadera transformación. Nuestra vida está llegando a una verdadera transformación. Y le voy a decir por qué. Esposos y esposas, cuando usted se da cuenta que su esposo o su esposa cambió, voy a decirlo así, que no hayan problemas, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? Nos quedamos a un lado de todo problema. Cuando el esposo le pregunta algo a la esposa y le responde con 4 gritos, 5 gritos, ¿verdad? Y le dice hasta lo que se va a morir, será un corazón transformado por Dios. Y si es al revés, ¿verdad? Que el esposo no puede dominar el carácter y le tira 4 gritos a la esposa por cualquier cosa insignificante, será un corazón cambiado por Dios. ¿Necesitará trabajo de parte de Dios o no necesitará trabajo de parte del Señor? Sí necesita trabajo por parte del Señor, pero no es porque Dios no ha querido, sino porque nosotros no le hemos permitido a Dios trabajar esa área en nuestra vida. Si nosotros tenemos un carácter y explotamos por cualquier cosa, no es culpa de Dios, sino nuestra propia culpa, porque no se lo hemos entregado al Señor. Entonces nosotros somos los responsables de que esa transformación verdadera venga a nosotros. Le voy a decir por qué. Porque Dios nos dio a su Espíritu y nos da la fuerza para que aprendamos a tener dominio propio. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra, y nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos cambiar todas esas cosas. Bueno, y yo quise poner algo por acá que ya casi para ir terminando. ¿Qué es tener dominio propio? ¿Qué pensarán ustedes? Entonces yo puse por acá
Tener dominio propio es en sí pensar antes de actuar y considerar las cosas, los resultados que tendrán nuestras acciones o nuestras palabras. Cuando nuestra vida está bajo control es porque tenemos la capacidad de pensar primero, analizar los posibles resultados que vendrán. Ya no seremos del tipo de personas que actúen y después piensan. Dios nos da su sabiduría y nos da su Espíritu Santo, quien nos da el poder, amor, y decía ahí el versículo 2 de Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué es tener dominio propio? Pensar antes de actuar. Eso lo digo con mis propias palabras. Y pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos hecho cosas sin pensar que nos han traído resultados no muy agradables a nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros? Queridos hermanos, no le echemos las culpas a los demás de nuestros errores. No le echemos las culpas, voy a poner este ejemplo, a la esposa, a los hijos, a los amigos. No le echemos, es más, le voy a decir algo. No le echemos la culpa al presidente de lo que está pasando. Echémosle la culpa a los que votaron por él. No estoy haciendo política. Hermanos, si no, todo lo contrario, oremos al Señor para que nos dé la sabiduría suficiente para tener una vida delante del Señor que agrade a Él. Oremos a Dios como iglesia para que Dios tome el control de todas las cosas. Nunca tomemos la justicia con nuestras manos, porque la justicia viene de Dios. Dios es el que toma todas las cosas y Él puede cambiarlas, Él puede transformarlas. Nuestro deber como iglesia es buscar la presencia de Dios, llenar nuestro corazón del Señor para que todo lo que hagamos, todo lo que pensamos venga primeramente de Dios, sea dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Ya no hagamos las cosas a nuestra manera, sino hay que empezar a hacer las cosas a la manera de Dios, a la forma de Dios, a lo que Dios quiere para nuestra vida. Hemos hecho alguna vez un alto en nuestra vida y le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo piense, Señor? Démosle esa oportunidad a Dios, que sea Él el que dirija todo nuestro ser, todo nuestro corazón, queridos hermanos. Vean, porque la Biblia dice que busquemos primeramente al Señor y todas las cosas van a ser añadidas. Busquemos la presencia de Dios como iglesia. Busca la presencia del Señor, hermano, en tu vida, en tu familia, y vamos a empezar a ver cosas diferentes, aún en la sociedad, aún, hermano, en la calle usted va a ver cosas diferentes. ¿Sabe por qué? Porque cuando le ponemos todas las cosas en las manos del Señor, yo creo que, como dice la Biblia, todo nos va a ayudar a bien. Todas las cosas tienen una solución para el Señor, pero debemos aprender que el Señor es el que tiene el control. Yo y usted no tenemos el control lo tiene Dios. Por eso, cuando yo le abro mi corazón al Señor, es cuando mi vida empieza a ser transformada. Cuando yo, todo lo que hago, todo lo que pienso, primero planifico todo lo que voy a decir, todo lo que voy a hacer, porque yo quiero buenos resultados en mi vida. Y sin un plan, sin una buena planificación, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso yo tengo que pensar antes que actuar. Tengo que analizar las cosas y a ponerle, querido hermano, a Dios: bueno, Señor, esto es lo que quiero, este es mi plan, aquí están las cosas. Señor, si es tu voluntad, esto en mi vida viene, y si no es la voluntad de Dios, no viene. Pero que todas las cosas sean puestas en las manos del Señor. Y que ahora, antes de abrir mi boca, yo primero conecto mi cerebro, mi corazón, perdón que lo diga así, con el Espíritu Santo, con Dios, para que de mi boca lo que abunde es la palabra de Dios, el amor de Dios, y que todo lo que salga de mí venga de Dios, no venga del enemigo.
Tengo que conectar. Muchas veces le decían a uno, tal vez le dicen, es que usted no conecta la lengua con el cerebro. Varias veces me lo dijeron en algún momento. Hermanos, pero hoy yo quiero conectarme con el Señor para que todo sea diferente. Que mi relación con Dios sea una relación pura, íntegra delante del Señor. No solo para que me vean, sino, hermano, porque quiero encontrar esa santidad delante del Señor, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Y estos son tiempos donde el amor de Dios en el corazón de la humanidad ha ido disminuyendo, pero en la iglesia el amor de Dios tiene que ir creciendo para que todas las cosas cambien. En vez de decir yo, dele o péguele o dele más duro, no, tengo que orar para que la paz del Señor venga a todos nosotros. Amén. Dice en Proverbios 16:32 en la versión internacional, dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Así lo dice la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, quisiera que oráramos al Señor y le digamos al Señor: Señor, si hay cosas en mi vida que están fuera de control, si hay cosas en mi vida que he perdido el dominio sobre ellas, creo que es el momento que le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a volver a tomar control de mi vida. Ayúdame, Señor, a tomar control de mi carácter. Ayúdame, Señor, a tomar control de lo que hablo, de lo que digo. Queridos hermanos, para que sea Él el que empiece a actuar a través de nosotros. ¿Cuántos pueden ponerse sobre sus pies en esta mañana? Y vamos a orar en el nombre de Jesús para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, hoy nos presentamos delante de tu presencia, Padre, para darte gracias, Jesús. Para darte gracias, Señor, por tanto amor y por tantas cosas lindas, Señor, que tú nos das día con día, Señor. Señor, sabemos que las cosas no han ido bien hoy día en la sociedad. Señor, que hay cosas que tal vez no nos agradan que están sucediendo, Señor. La única solución que podemos encontrar en esta mañana es que podamos, Señor, acercarnos ante tu presencia y postrarnos ante ti, Señor, y poder orar y darte gracias, Jesús. Pero tal vez hay cosas en mi vida, Señor, que necesitan cambiar. Tal vez hay cosas en mi vida que necesitan ser transformadas, Señor. Tú y yo sabemos cuáles son, Padre mío. Y hoy las pongo delante de tu presencia, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a que todas estas cosas sean cambiadas, Señor, sean transformadas, Espíritu Santo de Dios. Porque con nuestras propias fuerzas, Señor, no podemos hacer nada, Señor, pero con tus fuerzas, Señor, todas las cosas podrán cambiar. Pero con tus fuerzas, Señor, todas las cosas serán transformadas, Señor. Señor, por medio de tu Espíritu Santo podremos empezar, Señor, a tener dominio, Señor, sobre las cosas que nos separan de ti, Señor. Aún de las cosas que hablamos, aún de las cosas, Señor, que no te agradan. En este momento, Señor, renunciamos a ellas. Renunciamos a ellas, Espíritu Santo, para que nuestra vida sea una vida que te agrade, Señor. Sea una vida, Señor, Padre mío, que camines, Señor, Padre, en agrado a ti, Espíritu de Dios. Señor, quiero darte gracias en esta mañana, porque yo creo, Señor,
que tú cambias todas las cosas, Espíritu Santo. Señor, que tú transformas todas las cosas, Señor. Señor, estos días hemos visto cosas, Señor, de verdad preocupantes, de verdad que entristecen, Dios mío. Cómo el mundo ha llegado a tanta violencia, Señor. Cómo la vida humana, Señor, ha decaído tanto, Señor, que ya no importa arrebatarle la vida a otro ser humano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, cada día a acercarnos ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a acercarnos ante ti, Padre amado, para que podamos, Señor Jesucristo, pensar bien las cosas, analizar, Señor, nuestra vida de aquí en adelante, Dios mío. Y sobre todas las cosas poner todo en tus manos, Señor. Porque esa es la ayuda que nosotros necesitamos. Esa es la ayuda, Señor, en la cual nosotros debemos acudir, Padre eterno, para poder encontrar la solución que tanto buscamos, Padre. Hoy como iglesia nos acercamos ante tu presencia y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, ayúdanos, Jesús, a hacer las formas como a ti te agradan, Señor, las cosas como a ti te agradan, Padre bendito. Hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Padre bendito. Y no hacer las cosas a mi manera, Señor, sino a tu manera, Señor, y conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que mi boca hable las cosas que a ti te agraden, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, porque sabemos que en medio de este tiempo, Señor, tu gracia y tu amor ha estado con nosotros, Señor. Y como dice tu palabra, nadie nos podrá separar de tu amor. Nadie nos podrá separar de ti, Señor. Gracias, Jesucristo bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana, hermanos. Gloria al Señor. Quisiera decir algo, hermanos, que pensaba ahorita cuando estaba orando. Hermanos, que nuestros hogares, hermanos, sean lugares de amor, de adoración. Que nuestros hogares no sean campos de batalla, hermanos. Pidámosle a Dios para que Él nos dé la sabiduría de hacer las cosas bien, para que todos juntos podamos avanzar en estos tiempos difíciles. Dios me les bendiga.